definición y al opuesto. Vale, todo es como igual pero al revés y lo opuesto. Porque esto es síntesis y lo de degradación. Eso es todo lo que tienen que recordar ahí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué tienen que recordar acá? Vamos a hablar de la síntesis. ¿Cómo se da la síntesis? A partir de acetil-CoA. El acetil-CoA, ¿qué será? Por ejemplo, cuando hablamos de aminoácidos, y hablando de aminoácidos, también hay un tema de degradación de aminoácidos, ¿no? Que va a venir en el examen. Ajá, sí, va a venir degradación de aminoácidos. Y la degradación de los aminoácidos depende se puede clasificar en dos grupos, ¿no? Por ahí me preguntaron, ¿qué es glucogénico? Me preguntaron, ¿qué es cetogénico? ¿No? Porque hay que diferenciar ambos tipos para más o menos saber qué ruta va a seguir, ¿no? Un aminoácido glucogénico, ¿cuál será la definición? Porque está relacionado con acetil-CoA, ¿verdad? Porque recuerden que las preguntas son integradoras, así que no solo depende de un tema. Yo puedo poner degradación de aminoácidos con lipogénesis, ¿no? Puedo preguntar ambas en la misma pregunta, ¿no? Y recuerden que el examen ya está hecho, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la definición de aminoácido glucogénico y cuál es la definición de aminoácido cetogénico? Cetogénico está fácil, creo. Cetogénico es formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces hay ciertos aminoácidos que forman cuerpos cetónicos. Ahora, un aminoácido, ejemplos de cetogénicos. ¿Y cuál es la definición de glucogénicos? Aquellos que pueden formar productos intermediarios de la glucólisis, ¿no? Productos intermediarios de la glucólisis. ¿Para qué? Para hacer gluconeogénesis, ¿no? Para hacer gluconeogénesis. Uno va a hacer cuerpos cetónicos, que es una ruta metabólica, y la otra ruta metabólica es la gluconeogénesis, ¿no? ¿Por qué es importante la gluconeogénesis en el metabolismo de lípidos? ¿Qué mencionó el video anterior? Que producto del metabolismo de lípidos se liberan ácidos grasos y glicerol. ¿El glicerol tendrá alguna relación con la gluconeogénesis? ¿O no tiene ninguna relación con la gluconeogénesis? Por ejemplo, si hay alguna hormona que favorece esta lipólisis y por lo tanto producto de la lipólisis obtengo glicerol, ¿podré favorecer la gluconeogénesis? Por ejemplo, dirían que el glucagón favorece la gluconeogénesis. Sí, favorece. Sí favorece, porque el glicerol forma gliceraldehído 3-fosfato. Y el gliceraldehído 3-fosfato es un sustrato gluconeogénico que me va a hacer formar glucosa, ¿no? Por ejemplo, en una de las preguntas podría venir algo así, ¿no? ¿Creen que esta enfermedad podría producir hipoglicemia? Y ahí podrían relacionarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Tendrían que analizar a ver qué ruta metabólica está activada, ¿no? O cuál ruta metabólica no está activada. Entonces, este es un sustrato, la acetil-CoA es un sustrato cetogénico o glucogénico. También está relacionado, ¿no? El acetil-CoA es un cetogénico, porque a partir de de acá se forman cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, si un producto de degradación de un aminoácido, digamos lisina, me da acetil-CoA, si la lisina me da acetil-CoA o la leucina me da acetil-CoA, entonces diría que la leucina es un aminoácido cetogénico. Y si un, por ejemplo, producto de la degradación de un aminoácido, a ver, digamos alanina es fácil, ¿no? Alanina, glicina, o alanina por la transaminación, sé que la alanina me produce piruvato, ¿cierto? ¿Y el piruvato qué es? Un producto glucogénico, ¿no? Y por lo tanto diría que la alanina es un aminoácido glucogénico, porque me produce piruvato, y piruvato es un intermediario de la glucólisis. ¿Qué me puede llevar a producir glucosa? Entonces tienen que recordar eso de ahí. ¿Y qué es este ácido palmítico? La gráfica es un ácido graso, ¿no? Y ahí dice síntesis de ácido graso. La síntesis de ácido graso se le conoce como lipogénesis. Lipogénesis a partir de acetil-CoA. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el acetil-CoA? Dos átomos de carbono. Ya tiene esta coenzima, ¿no? El acetil-CoA, esto de acá se ve chiquitito, pero es una enzima grande,
¿Y cuál es la enzima que se involucra en esto de acá? La ácido graso sintasa, ¿no? Esta ácido graso sintasa, luego cuando veamos más adelante, va a tener, es una sola enzima, pero tiene varios sitios catalíticos. Es una enzima que tiene varios sitios catalíticos, pero la enzima se llama ácido graso sintasa. Y cuando vamos a analizar este proceso, vamos a ver que depende solo de dos enzimas, o depende de más, pero las principales son dos. Una es la ácido graso sintasa. Y también depende de NADPH, ¿no? pH, no el NADH. El NADH es para el ciclo de Krebs. Pero cuando tiene el fósforo, ¿de dónde viene esto de acá? ¿De qué ruta bioquímica obtengo NADPH? De la vía de las pentosas, ¿no? Entonces ven que la vía de las pentosas también está relacionada con esta vía. Entonces, en el examen podría relacionar vía de las pentosas sulfato y lipogénesis, ¿no? Porque todo está relacionado, ¿no? El acetil-CoA necesita el poder reductor del NADPH para luego de hacer sucesiones. Esta molécula, recuerden que tiene dos carbonos, ¿no? Acá tiene un carbono y acá tiene otro carbono. Este es un azufre, ¿no? Este no es un carbono, solo tiene dos carbonos. Y la reacción básicamente de lipogénesis es unir dos carbonos a otros dos carbonos. ¿Cómo se unen? Por esta ácido graso sintasa. Entonces sumo 2 más 2 me da 4, ¿no? Y ese 4 luego se suman otros 2. 4 más 2, 6. Y siempre van a ir aumentando de 2 en 2. ¿Por qué aumentan de 2 en 2? Porque el acetil-CoA tiene solo 2 carbonos. Entonces por eso van a ver que los ácidos grasos casi siempre todos son pares, ¿no? Todos los ácidos grasos son pares. Siempre son 12, 14, 16, 18. No son impares, ¿no? Casi siempre son pares. ¿Por qué? La explicación es porque se forman a partir de este precursor denominado acetil-CoA. Entonces el acetil-CoA me favorece la síntesis, ¿no? ¿Y qué necesitamos para la síntesis? La síntesis era en este proceso. Vamos a concentrarnos en esta parte de abajo. Dice, la síntesis ocurre principalmente en estos dos tipos de órganos o tejidos. Uno es en el hígado y otro es en el tejido adiposo. Pero de los dos, más que todo se da en el hígado, ya que el tejido adiposo lo utilizamos más para almacenar. Más que para sintetizar, lo utilizamos para almacenar. Pero sí, también podría ser en este, ¿no? Pero el hígado es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos ejemplos de casos clínicos, lo asociamos con el hígado, ¿no? Decimos un caso clínico y daño al hígado. Y ahí ya lo asociamos con algo que se alteró, ¿no? Entonces, por eso es importante saber el hígado, ¿no? Porque podría asociar un daño clínico y el hígado está bien, algo así. Entonces, el acetil-CoA es el precursor de la síntesis. ¿Cuál es la primera reacción? Voy a poner acá la primera reacción, que es esta de acá. Tenemos malonil. Y más o menos la primera reacción que tendrían que recordar es esta. Es 2 más 1, 3. Esa es la primera reacción que tienen que recordar. Esa es la primera reacción de la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué es 2? 2 quiere decir acetil-CoA. 2 quiere decir acetil-CoA. Ya saben por qué 2 con 2 carbonos, ¿no? De lo que mencioné hace un momento, ¿no? 1, ¿qué quiere decir? Un carbono, ¿no? Un carbono puede ser un CO2, por ejemplo. Un CO2 que está disponible por ahí. Le sumo, el CO2, ¿cuántos carbonos tiene? 1. Sí. ¿Y 3 qué quiere decir? 3 quiere decir malonil. Malonil-CoA, ¿no? Entonces, y esto de acá, ¿por qué enzima, no? ¿Por qué enzima interviene? Por ahí, bueno, por ahí vamos a ver. Por ahí vamos a verlo. Por el momento recuerden eso, ¿no? Que 2 más 1 les da 3. ¿Cómo se llama el 2? Acetil-CoA. Y el malonil-CoA, podría decir que el malonil es como una forma activada del acetil-CoA. Podría decir que como que se activó para que favorezca la síntesis, para que pueda reaccionar y producir un ácido graso grande, ¿no? Entonces podría resumirlo de esa manera, que acetil-CoA es un precursor para formar este malonil-CoA. Vamos a seguir. Entonces, acetil-CoA es el precursor que dice la síntesis, 2 átomos de carbono, tienen que formar ácido palmitato, ¿no? El palmitato o el 16 siempre se va a formar un carbono de 16. ¿Dónde ocurre esto de acá? Normalmente ocurre en el hígado y ocurre en el citosol del hígado, no ocurre en la mitocondria, ocurre en el citosol. ¿Y por qué se forma uno de 16? Porque luego esa es como la molécula base para que a partir del carbono 16 o una cadena de 16
se puedan formar diferentes tipos de lípidos, ¿no? Acá solo estamos viendo lípidos simples. A partir de este lípido simple ya se pueden formar otros tipos de lípidos más complejos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Formar 16. ¿Cómo puedo formar 16 a partir de 3? Porque si lo sumo, yo siempre voy a sumar de 2 en 2 nomás. Yo siempre voy a sumar de 2 en 2 hasta llegar a 16, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, ¿no? El objetivo es obtener 16. Entonces la síntesis de ácidos grasos comienza con la carboxilación. ¿Qué es la carboxilación? Es esto de acá. Acetil-CoA ganó un carbono. Ese proceso le llamo carboxilación. Ganó un carbono y formó un malonil-CoA, ¿no? Acá dice formar malonil-CoA. La síntesis de malonil-CoA es catalizado por esta enzima. ACC, acetil-CoA carboxilasa. ¿Listo? Ahora sí vamos acá. Esta enzima, que le voy a poner así, ACC, ¿qué es? Acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Y es la primera enzima. Entonces, para esta ruta tienen que aprender dos enzimas. La primera enzima es esta, acetil-CoA carboxilasa. Entonces esto representa acetil-CoA carboxilasa. ¿Y cuál es su función? Que le va a añadir un carbono al acetil-CoA. Entonces, 2 más 1, 3. 3 es malonil-CoA. Y luego acá que dice que ambas proteínas no están flotando, ¿no? Sino están unidas a esta proteína carrier. Una carrier es como un scaffold al cual se unen covalentemente estas dos cadenas. Se tiene que unir este de acá y este de acá. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Luego de acá, este producto le voy a sumar otro acetil-CoA. Entonces a este de acá le sumo y va a crecer 2 más 3, darían 5, ¿no? Pero en el proceso de la reacción se va a perder un carbono. En el proceso de la reacción van a ver que se va a perder un carbono y solo les daría 4 nomás. Porque uno de acá se va a perder. Uno se va a perder y se pierde 4. Y ya tienen uno de 4, ¿no? Y esto le vuelven a sumar otra vez 2. Pero cuando y le van a sumar así 2, así sucesivamente, ¿no? Hasta que eventualmente lleguen a C16. C16 es el objetivo, ¿no? C16 es el objetivo. Y ahora, ¿qué enzima va a estar involucrada en estos pasos? Ya no va a estar involucrada la primera, la ACC, sino la FAS, le voy a denominar. ¿Cuál es la FAS? Esta de acá. Este de acá es la ácido graso sintasa. Y en inglés se escribe como FAS, en inglés Fatty Acid Synthase, FAS por eso. Entonces esta es la FAS y la otra enzima es la acetil-CoA carboxilasa. Entonces son dos enzimas involucradas, ¿no? Creo que sí se puede y es manejable. Y acá lo que me está diciendo es que hay una proteína al cual están unidas estos dos productos. Estos dos productos van a estar unidas a esta proteína carrier. Esta es una proteína carrier, al cual va a estar unida este de acá y este de acá. Se van a unir a esta proteína carrier por medio de dos enzimas covalentemente. Vamos a ver por acá, creo que está. Sí, aquí está. Esta enzima carrier es como, no sé, como que lo está agarrando con las manos, algo así, para que no se vayan, ¿no? Porque si no se van por ahí y ya no quieren trabajar. Entonces, para que no tener que trabajar, como que le ponen una cadena, ¿no? Esa cadena es, esto de acá son las enzimas que le ponen como que lo agarran para que no se vaya y que comiencen a reaccionar entre sí. Entonces estas dos enzimas se llaman acetil transilasa y malonil transilasa. Entonces estas dos van a estar unidas covalentemente, es una unión fija, ¿no? No es una unión débil, es una unión fuerte. Entonces cada una, miren, acetil transilasa, ¿cuál será? ¿Este o este? Acetil-CoA transilasa probablemente sea esta, ¿no? Entonces acá pueden poner acetil-CoA transilasa y malonil-CoA se une a este carrier por la malonil transilasa, ¿no? Como trans, miren que le va a transferir, ¿no? Entonces van a estar unidas y ya se va a dar la síntesis luego. Y acá, esto de acá son solo una serie de reacciones, ¿no? Y todas estas reacciones, ¿de dónde vienen? De la enzima FAS. La FAS es una enzima grande, ¿no? La FAS, la ácido graso sintasa, es una enzima grande que tiene varios sitios catalíticos. Entonces
Entonces, como tiene varios sitios catalíticos, cada sitio catalítico le puede hacer una reacción enzimática y por eso ven varias reacciones enzimáticas. Lo que podrían capaz es aprender solo los pasos nomás: condensación, reducción, deshidratación y reducción, nada más. Pero todo es una enzima, ¿no? Todo es una enzima llamada FAS, ácido graso sintasa. Listo, y luego de ahí, además de eso, hay que hablar un poco más de algunos detalles. Por ejemplo, de la primera enzima, la ACC o acetil-CoA carboxilasa, tiene algunos cofactores importantes. Por ejemplo, requiere ATP. ¿Por qué? Porque requiere energía. ¿Por qué requiere energía? Porque va a formar un nuevo enlace, ¿no? Entonces requiere energía y requiere biotina. Requiere biotina también, requiere biotina. Eso es sobre el cofactor. Además, ¿qué hay que tener en consideración? ¿Dónde se producen las reacciones también? Hay que tener en cuenta dónde se producen las reacciones. ¿Se producirán en la mitocondria o se producirán en el citoplasma? Ya sabemos que en qué es tejido, ¿no? Ahorita estamos hablando de hígado o estamos hablando de adipocito. Pero el adipocito más es para el almacenamiento. Para síntesis es más hígado. ¿Por qué? ¿Por qué será más el hígado? El hígado, si lo relacionan con otra vía, el hígado, ¿qué hace? Hace ciclo de Krebs, ¿no? Es muy importante el hígado para el ciclo de Krebs. Y producto del hígado, también el hígado produce glicólisis, ¿no? Y producto de la glicólisis, ¿qué se produce? Si resumo toda la glicólisis y tendría que resumir una enzima y tendría que resumir un sustrato y un producto, ¿cuál sería el resumen de la glicólisis? Menciónenme, por ejemplo, podría decir, menciónenme una enzima de la glicólisis y mencióname el sustrato y producto final. Solo una nomás, la más importante, ¿no? No es necesario que se aprendan las 10 o las 10 reacciones. Solo una nomás. Claro. ¿Ya? ¿Qué reacción cataliza la exoquinasa? ¿Cuál es el sustrato de la exoquinasa? Entonces, no solo te aprendas la enzima, sino el sustrato y el producto. Porque siempre tiene una reacción enzimática, ¿no? Un sustrato que sería glucosa, ¿no? Y el producto sería la glucosa 6-fosfato. Exacto. Eso es algo importante. Definitivamente, esa enzima es muy importante, ¿no? Pero si hablo de los 10 procesos, porque la glicólisis son 10 pasos, ¿no? ¿Cuál es el paso final? El último. ¿Cuál es el paso? Tiene el piruvato, ¿cierto? ¿Y el piruvato qué tiene que ver con el ciclo de Krebs? ¿Tiene alguna relación el piruvato con el ciclo de Krebs? ¿Por medio de qué? ¿Cómo relacionas el piruvato, que es glicólisis, con el ciclo de Krebs? Son procesos diferentes, no son lo mismo. ¿Cómo relacionaríamos glicólisis con ciclo de Krebs? ¿Y qué, tendrá que ver algo el acetil-CoA con eso o estamos por las puras? No tiene ninguna relación. Sí tiene, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Tienen que saber esa enzima también. Exacto, exacto. La piruvato deshidrogenasa. ¿Qué produce la piruvato deshidrogenasa? Acetil-CoA. A partir del piruvato formas acetil-CoA. Entonces, y de piruvato deshidrogenasa hemos hablado bastante, ¿no? Así que obviamente va a venir algo de piruvato deshidrogenasa, ¿no? Así que por ahí es una fija, ¿no? Si quieren aprender una enzima, aprendan la piruvato deshidrogenasa. Claro, claro. Entonces vamos a obtener de esa manera acetil-CoA. Y ahora la pregunta es, ¿la lipogénesis o síntesis de ácidos grasos dónde ocurre? ¿En el citosol del hepatocito o en la mitocondria del hepatocito? Todo viendo de la imagen, ¿no? Ahí está la respuesta. Todo está frente a sus ojos. Y el otro lunes frente a sus ojos solo van a tener el examen, ¿no? Ya no la diapositiva. Ahora aprovechen ahora la diapositiva. ¿Dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos o lipogénesis? En la citosol. Ocurre la lipogénesis o síntesis de ácidos grasos, ocurre en el citosol. Acá tenemos el citoplasma o citosol acá no está que es hepatocito, pero es el hepatocito. Entonces eso tendrían que entender. Acá tenemos el acetil-CoA, pero el acetil-CoA no se produce por el ciclo de Krebs en el citosol, ¿no? ¿Eso dónde ocurre? El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que un proceso que ocurre en la mitocondria o el otro proceso me requiera que sea en el citosol? ¿Cómo ocurre eso, no? Esto de acá también es importante, ¿no? Que puedan dar una explicación de cómo algo que ocurre en la mitocondria luego sale, ¿no? Lo que ocurre es que el acetil-CoA, producto de esta piruvato deshidrogenasa,
es una molécula muy grande y no puede ser transportada a través de la membrana ¿cómo se llama? De la mitocondria, no tiene una doble membrana. Como no es muy grande y no tiene un transportador, tampoco hay una proteína transportadora del acetil-CoA para que pueda salir al citosol. Como no ocurre eso de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula del hígado? Lo que tiene que hacer la célula del hígado es formar otro tipo de molécula llamada citrato. Y eso es lo que mencionaron, ¿no? Digamos, ¿cómo se forma citrato? Nos juntamos con el oxalacetato, se fusionan. ¿Por qué? Por medio de una enzima, ¿no? ¿Cuál enzima será? Citrato sintasa, claro. Y el citrato sí tiene un transportador. El citrato sí tiene un transportador, a diferencia del acetil-CoA, que en la membrana de la mitocondria no tiene ningún transportador. El acetil-CoA tiene un transportador, puede salir al citoplasma o al citosol y luego de acá ser degradado. ¿Por medio de qué enzima? Por medio de la enzima citrato liasa, es como va a romperlo en dos, en acetil-CoA y el oxalacetato ya. El acetil-CoA es lo que necesitamos para la síntesis de ácido graso. Es lo que necesitamos para la síntesis de ácido graso, sobre todo que esté en el citosol, ¿no? No que esté en el ciclo de Krebs o haciendo vueltitas ahí, ¿no? Sino queremos que esté acá, afuerita, en el citosol, para que acá se encuentran todas las enzimas. ¿Cuáles son esas dos enzimas? El ácido acetil-CoA carboxilasa y el FAS, ¿no? Ácido graso sintasa. Y todas esas enzimas se encuentran aquí. Dentro de la mitocondria no se encuentran esas enzimas, ¿no? Entonces todas las enzimas están acá. Por lo tanto, las reacciones bioquímicas se dan en este lado. Entonces el acetil-CoA, ya como ven acá, por el acetil-CoA carboxilasa malonil y ya todo lo que vimos por allá, ¿no? ¿Y qué ocurre con el oxalacetato? Por ejemplo, el oxalacetato se necesita para el ciclo de Krebs, no lo vamos a perder y dejar ahí afuera. Entonces, para no perderlo, utilizamos este NADH, formamos malato, por medio de esta se une a forma malato y luego el malato va a formar piruvato por la malato deshidrogenasa y va a liberar este NADPH y luego por de medio hay una malato deshidrogenasa citosólica y hay una malato deshidrogenasa mitocondrial, ¿no? Tenemos una enzima en ambos lados, una malato deshidrogenasa citosólica y una malato deshidrogenasa mitocondrial. ¿Y para qué es importante esto de acá? Porque necesitamos utilizar esto de acá adentro, ¿no? Para el ciclo de Krebs. Formamos piruvato y hay un transportador para el piruvato, no hay un transportador para el oxalacetato, ¿no? Es el mismo problema que tenía el acetil-CoA para salir. Ni el acetil-CoA puede salir de la mitocondria, ni el oxalacetato puede salir de la mitocondria. Entonces, pero el citrato sí hay transportador específico. Igualito, hay transportadores específicos para el piruvato, ¿no? Porque la glicólisis, ¿dónde se da? ¿En la mitocondria o la glicólisis se da en el citosol? Ajá, exacto, la glicólisis se da en el citosol. Y producto de la glicólisis obtenemos piruvato. Y esto de acá hay un transportador para el piruvato. Y el piruvato luego puede formar el oxalacetato, ¿no? Ya dentro, ya, y de esa manera ya todo se ha restituido, ¿no? Entonces podría haber un problema, que haya escasez de algo o un bloqueo y que me vería una acumulación o escasez de un metabolito, ¿no? Entonces esa es la importancia de esto de acá, ya acetil-CoA y malonil y es síntesis de ácidos grasos. Ya, esto de acá solo es una parte química, ¿no? Que le dicen que se forma malonil-CoA. Acá no hemos puesto CO2, pero podrían entender que una forma de transportar un carbono no es en forma de gas, ¿no? Sino es en forma de metabolito, y este metabolito se llama bicarbonato, porque el CO2 es un gas, ¿no? En cambio el otro, el bicarbonato, sí es soluble en agua. Y lo que tendrían que rescatar de esto de acá es que el proceso requiere biotina, ¿no? Para que se dé la reacción. Si no hay biotina es como que es menos ineficiente y podría llevarle una acumulación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurriría en una deficiencia de biotina? ¿Qué tipo de metabolito aumentaría o qué tipo de metabolito disminuiría? Si en caso de la síntesis de ácidos grasos. La biotina era un cofactor de qué enzima? La biotina era un cofactor del acetil-CoA carboxilasa. ¿Qué ocurre en una deficiencia de biotina? Habría más, esta reacción de acá que estamos viendo no se daría. Esta reacción no se daría. Entonces habría un bloqueo. ¿Por qué? Por una deficiencia de biotina. ¿Y qué ocurriría con el malonil-CoA? ¿Aumentaría o disminuiría en una deficiencia de biotina? Disminuiría. ¿Y qué ocurriría con el acetil-CoA? Aumentaría. Entonces habría
demasiado acetil-CoA en el citosol, ¿no? Y habíamos dicho que este de acá es un sustrato glucogénico o cetogénico. Cetogénico. Eso apunta bien que es cetogénico. ¿Qué quiere decir? Que puede formar cuerpos cetónicos, ¿no? Ya, vamos a poner acá cuerpos cetónicos. Entonces, por acá le ponemos, esto podría formar cuerpos cetónicos. Ejemplos de cuerpos cetónicos. Vamos a poner, hemos hablado de cuerpos, por ejemplo, lo que conocemos de cuerpos cetónicos es que está relacionada con la acidez o la basicidad, ¿no? Es decir, los cuerpos cetónicos aumentan o disminuyen el pH, mejor dicho, es decir, la acidosis metabólica, ¿no? La acidosis metabólica. Eso sí se puede intuir de los cuerpos cetónicos, hasta ahí eso sí podríamos saber. Lo que vamos a aumentar ahora es ejemplos de cuerpos cetónicos. Ejemplo de cuerpos cetónicos es el acetato. Ese es un ejemplo de un cuerpo cetónico. Otro ejemplo de cuerpo cetónico, el hidroxibutirato. Ahí tenemos dos ejemplos de cuerpos cetónicos. Ahora, ¿cuál es el órgano del cuerpo que produce bastantes cuerpos cetónicos? El que produce, no el que los usa, sino el que los produce. ¿Qué órgano del cuerpo producirá bastantes cuerpos cetónicos? ¿El riñón? ¿El hígado? ¿El cerebro? ¿Qué órgano produce cuerpos cetónicos en abundancia? El hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado, ¿qué se da? Todo esto que hemos visto, ¿dónde se da? ¿Esto dónde ocurre? Todo esto ocurre en el hígado, ¿no? Entonces el que produce bastantes cuerpos cetónicos principalmente es el hígado. ¿Y cuál es la finalidad de los cuerpos cetónicos? ¿Por qué se producen? ¿Por qué el hígado produce cuerpos cetónicos? Para liberarlo. Lo va a liberar al torrente sanguíneo y se los va a dar, que normalmente esto ocurre cuando no hay glucosa. Cuando no hay glucosa o cuando la neogénesis está bloqueada, se tienen que producir cuerpos cetónicos como sustituto, porque hay dos órganos que necesitan, un órgano y una célula que necesita una alta cantidad de glucosa. ¿Cuáles son esos dos? El cerebro y los eritrocitos. Pero los eritrocitos no utilizan cuerpos cetónicos, los eritrocitos solo utilizan glucosa. Entonces hay otra vía para explicar la alimentación en caso de ayuno prolongado. Entonces cuando ustedes estudien para el examen, háganse preguntas así, a ver qué pasaría, cómo se alimentaría tal célula en condiciones de ayuno, cómo se alimentaría tal órgano en condiciones de ayuno, qué hormonas se verían involucradas, ¿no? Y traten de relacionar uno con otro. Por ejemplo, lo que sí fuente de energía, estos dos para el cerebro. En caso de ayuno prolongado diría que ya no hay glucosa y el cerebro dependería de cuerpos cetónicos. ¿Para qué? A partir de cuerpos cetónicos, el cerebro, que es otro tipo de tejido diferente al hígado, puede formar acetil-CoA. A partir de acetil-CoA ya puede hacer ciclo de Krebs. Entonces eso es lo que hace el cerebro, ¿no? Utiliza estos cuerpos cetónicos que se los da el hígado, por el torrente sanguíneo del hígado llegan al cerebro, el cerebro transforma los cuerpos cetónicos en acetil-CoA y de acá ya mete ciclo de Krebs y full ATP. Eso es lo que ocurriría, ¿no? Y por eso es importante el acetil-CoA, ¿no? Entonces la importancia de esta enzima es la lipogénesis o la síntesis de ácidos grasos, depende de dos enzimas. Una es la ACC y la otra es la enzima FAS, ¿no? Esta depende de biotina, ¿ya? Biotina. Y esta de acá es la carboxilasa. La carboxilasa también depende de la fosforilación. Hay varias enzimas que dependen de la fosforilación. Es decir, acá tenemos que cuando esta de acá está activa, va a estar desfosforilada. Y cuando se fosforila, ya se inactiva. Entonces, ¿cómo se fosforila? Esta de acá se fosforila por una proteína quinasa dependiente de AMP, y esto lo podría relacionar con esas hormonas, ¿no? Hay una que produce una alta concentración de AMP cíclico y también está relacionada con el metabolismo. En cambio la otra, la fosfatasa, ¿qué función tiene? Si la quinasa es una enzima que tiene la propiedad de fosforilar, la fosfatasa
tiene la propiedad de desfosforilar, le quitan, y de esa manera la activamos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo podría activar? Por medio de una fosfatasa, ¿no? Y entonces, esto es lo que tendría que concentrarle. De estas dos, hay una que está relacionada con el AMP cíclico. No, la insulina o será el glucagón. Entonces, eso es el mecanismo. Tienen que estudiar el mecanismo de la insulina y tienen que estudiar el mecanismo del glucagón, ¿no? Podría decir, por ejemplo, este de acá se une, llega hacia determinado órgano, se une a su receptor, el receptor de glucagón. ¿Qué ocurre cuando se une al receptor de glucagón? Se activa la adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa, ¿qué quiere decir? Viene de ciclo, ¿no? Va a formar AMP cíclico. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el AMP cíclico? No, pero ¿cómo lo relacionamos con la quinasa? ¿No? Hay que relacionarlo con la quinasa. ¿Cómo relaciona la AMP cíclico con la quinasa? Lo que pasa es que cuando hay mayor cantidad de AMP cíclico, se activa una quinasa, la proteína quinasa A. Entonces esa proteína quinasa, acá cuando hablamos de es una proteína quinasa A que depende de AMP cíclico. Entonces, ¿cuál podría activar esto de acá? Bueno, la quinasa en este caso, lo que va a hacer es fosforilar, pero acá fosforilar es inactivar, ¿no? Entonces, ¿qué diría del glucagón respecto a la lipogénesis? ¿El glucagón qué haría? ¿La activa o la inhibe? Porque si le va a fosforilar, ¿cierto? Ahí qué dicen, inhibe, ¿cierto? Entonces, el glucagón inhibe la lipogénesis. ¿Cómo? Por medio de esa explicación, ¿no? De lo que está acá. Y la insulina hace lo opuesto, ¿no? La insulina hace lo opuesto. La insulina favorecería aquí la desfosforilación. Tienen que aprenderse dos hormonas, ¿no? Y cada hormona con su respectivo mecanismo. Acá tenemos entonces el ejemplo, acetil-CoA. Tenemos esta enzima es la ACC, que está activada. ¿Por qué? Porque está desfosforilada, ¿no? Perdió su fósforo. Pero ¿qué ocurre cuando se activa? Acá tenemos a nuestra hormona, el glucagón o la adrenalina, tienen el mismo mecanismo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Aumentar el AMP cíclico. ¿Y qué pasa cuando aumenta el AMP cíclico? Vamos a activar a quinasas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se activan las quinasas? Van a fosforilar, ¿no? Y fosforilar para la ACC quiere decir inactivar. Inactivar. Y lo opuesto vendría con la insulina, ¿no? Lo opuesto vendría con la insulina. La insulina va a favorecer, la insulina podría favorecer dos cosas, podría favorecer la insulina. Una que podría favorecer la insulina es aumentar esto de acá. Eso puede causar la insulina. ¿Y qué otro, cómo podría afectar acá, como el AMP cíclico? La insulina podría disminuir la cantidad de AMP cíclico también. Entonces, si acá se disminuye, todo de acá ya no funciona, ¿no? Entonces, la insulina también puede disminuir la cantidad de AMP cíclico. De ahí, la insulina actúa en esos dos niveles. Y luego es la pregunta de integración, ¿no? Porque recuerden que el examen son preguntas de integración. Quiere decir que no depende de una vía, ¿no? Como vemos, todas las vías están relacionadas. Y solo tendrían que hacer un resumen, ¿no? ¿Cuál sería el resumen que tendrían que hacer? Todas las vías que van a vivir, el examen tiene que dividirla en dos. Van a hacer una columna de rutas anabólicas. Y tienen que hacer otra columna de rutas catabólicas. Y luego ahí grafique, ¿no? Todas las rutas que van a entrar en el examen, ¿no? Porque todas las rutas anabólicas van a ser controladas por la misma hormona, ¿no? Entonces todas las rutas catabólicas van a ser controladas por la misma hormona. O sea, tienen que aprenderse dos casos, ¿no? Cómo ocurre el caso con insulina y cómo ocurre el caso con el glucosa. Por ejemplo, la glicólisis, ¿qué será? La glicólisis es degradación de glucosa a piruvato. ¿Esa será anabólica o será catabólica? La glicólisis. Catabólica. ¿Ana? Cata. Ya, no. ¿Qué? ¿Glucólisis qué es? Ajá. Y entonces la glucólisis es catabólica, es degradación. Y acá, por ejemplo, acá tenemos, miren, cómo a partir de la glucólisis, de la glucosa, por la vía de las pentosas fosfato, puedo formar la ribulosa y esto forma ácido graso. ¿Por qué? Porque el NADPH es una coenzima muy importante, ¿no? Para la síntesis de este de acá. La ACC depende de NADPH para sintetizar ácidos grasos. Ahora, el acetil-CoA, producto, por ejemplo, también de la degradación, van a ver que el metabolismo de los lípidos depende también de esto de acá, que pueden formar cuerpos cetónicos o también puede formar ácidos grasos, ¿no? El oxalacetato, ¿por qué es importante? Porque este de acá, ¿qué será? ¿Glucogénico o cetogénico?
Este de acá, este metabolito, oxalacetato. Glucogénico, cetogénico. ¿Forma cuerpos cetónicos o forma glucosa? Esto forma glucosa por medio de gluconeogénesis, ¿no? Así que la parte de gluconeogénesis, traten de acordarse los metabolitos, ¿no? Que son gluconeogénicos. ¿Qué metabolitos son gluconeogénicos? Podría decir la piruvato, podría decir el oxalacetato, podría decir el glicerol, que forma el glicerol 3-fosfato, o podría ser la fructosa, ¿no? Fructosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, esos sustratos gluconeogénicos también traten de recordar. Y acá vemos como el metabolismo, por ejemplo, vía de las pentosas fosfato, metabolismo de lípidos, síntesis de ácidos grasos, puede estar relacionado con lo que ocurre dentro de la mitocondria, ¿no? Luego vamos a ver dentro de la mitocondria. Y acá vemos la interrelación entre el oxalacetato con piruvato, ¿no? Entonces, tienen que tener esas cosas en cuenta, de tratar de las cosas que han aprendido, relacionarlas todas las vías, porque todas están relacionadas. Y puede venir en cualquier orden las preguntas. Puede ser una pregunta que venga de pentosas fosfato como una vía de síntesis de ácidos grasos. O puede ser una vía de pentosas fosfato, puede venir con no sé, con gluconeogénesis, ¿no? Puede venir con gluconeogénesis, una de las pentosas fosfato. Así que traten de comprender bien, hagan su cuadro resumen y vean cuáles son anabólicas y cuáles son catabólicas. Y de cada una apréndanse algunas enzimas, ¿no? No tienen que aprenderse todos los procesos. Por ejemplo, del ciclo de Krebs, ¿qué tendrían que aprender? ¿Cuál es la enzima más importante del ciclo de Krebs? Todas no son importantes. La primera, ¿no? La primera, ¿cómo inicia y cómo termina? Eso es algo importante que tendrían que aprender. ¿Cómo inicia y cómo termina? ¿Qué otra vía? La vía de la degradación. La degradación de aminoácidos sí he visto que sí puede ser complicada, porque tienen varios aminoácidos. Para los aminoácidos, para el examen, entonces les voy a decir cómo va a venir para que ustedes puedan apuntar y puedan concentrarse en esos aminoácidos y no en todos los aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos que voy a tomar? Que voy a escribir acá. Son aminoácidos que producen aminoácidos ramificados y van a ser aminoácidos pequeños. Esos son los dos aminoácidos que voy a tomar. De degradación de aminoácidos. Los aminoácidos ramificados y los aminoácidos pequeños. Esos son los aminoácidos que van a venir en el examen, ¿no? Ya que son muchos, para que no se les haga complicado, estudien esos aminoácidos para que saben, por ejemplo, los pequeños que producen. Un ejemplo de pequeño me refiero a que no es tan grande, ¿no? Por ejemplo, glicina es chiquito, ¿no? Glicina solo tiene hidrógeno, ¿no? O alanina es un ejemplo de pequeño. ¿Qué produce un aminoácido chiquito? ¿Qué tipo? Cuando se degrada, ¿no? Se va a degradar y va a producir, al final produce algo. ¿Qué produce? Piruvato. Los aminoácidos pequeños van a producir piruvato. Entonces, piruvato, ustedes ya, bueno, si produce piruvato, ya pueden relacionarlo con sus vías, ¿no? ¿Con qué vía va a estar relacionado? Los aminoácidos ramificados. Ejemplos de aminoácidos ramificados. Puede ser la isoleucina, puede ser la valina, como ejemplos de ramificación, tan ramificados, ¿no? ¿Y qué esos cuando se degradan, qué pueden producir? Pueden producir el acetil-CoA, ¿no? El acetil-CoA. Apréndense esos sobre la parte y los otros temas. A ver, cuando hablamos de glucógeno, ¿no? ¿Qué tienen que aprender del glucógeno? Las enzimas más importantes. En el proceso de glucógeno hay dos vías, una catabólica y otra anabólica. De cada una apréndense las enzimas y sus cofactores, ¿no? Y su regulación también. Pero ¿cuáles son las enzimas más importantes de la glucógeno? Por ejemplo, de la glucogénesis. ¿Cuál es la enzima más importante de la glucogénesis? La glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa, porque esto es lo que es síntesis, ¿no? Génesis es síntesis. Entonces la glucógeno sintasa es la enzima más importante. Entonces tienen que estudiar cuál es la función de esa enzima, ¿no? Y cuando repasen, ¿y cuál es la glucogenólisis? ¿Cuál es la más importante? Sí, glucógeno fosforilasa. Los fosforilasa, ¿no? Y en ambos casos, en ambas enzimas, seguro, si recuerdan, van a ver que dependen de la fosforilación, así como de la ACC que acabamos de ver. La ACC cuando está desfosforilada está activa, ¿no?
Por ejemplo, esta glucógeno sintasa, cuando se fosforila, ¿cómo estará? ¿Activa o inactiva? Entonces, eso tienen que repasar, ¿no? Igualito para la fosforilasa, ¿no? Cuando se fosforila tienen que ver, ¿eso está activa o está inactiva? Ajá, eso tienen que repasar, entonces, eso tienen que saber para el examen, para que puedan interpretarlo. La verdad. Ya, break. Ya, de 15 minutos de break. 8 y 15. Esto no.